Porque es más importante el dominio propio, porque solo a través del dominio propio voy a poder desarrollar un carácter piadoso. Sin el dominio propio es imposible. No basta la fe, no bastan las otras virtudes, no basta el conocimiento. Se necesita el dominio propio. El dominio propio es esencial para el estilo de vida que el Señor demanda de mí. El dominio propio es esencial para que yo me convierta en un verdadero discípulo de Cristo. Por lo tanto, en el contexto, si usted ve en el versículo 16, de ahí mismo de Gálatas, empieza a hablar por qué es importante el dominio propio. Porque la Biblia nos presenta que el cristiano cuenta con dos naturalezas. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está hablando de dos naturalezas que se oponen entre sí. La primera naturaleza tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, que la Biblia la llama carne, y que ella tiene deseos, subraya en su Biblia, deseos de la carne, subraya. Ese deseo de la carne, usted va a encontrar otro deseo ahí, en el versículo 17. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Dos deseos que se oponen entre sí. El deseo de la carne es uno. Y sabe que el que no conoce a Cristo, el que no tiene a Cristo, el que no ha nacido del Espíritu de Dios, no tiene este problema. No tiene este conflicto. Este conflicto solamente lo experimenta el Hijo de Dios, el que ha nacido del Espíritu Santo. Porque en él hay otra naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero para yo no poder ceder y dejarme llevar por mis deseos carnales, yo necesito que en mi vida se desarrolle el dominio propio. Y esto es posible solo si yo cuento con el Espíritu de Dios y con el poder de la gracia del Señor en mi vida. Si usted no ha nacido del Espíritu de Dios, usted no cuenta con ese poder para decirle a su carne, basta de pecar. Basta. Usted no va a tener la capacidad, la habilidad. Al que el Señor salva, elige, lo capacita con su Espíritu para andar en el Espíritu. Por eso aquí dice andar en el Espíritu. ¿Está hablando al pasado, al presente o al futuro? Al presente. Andar, dice, en el Espíritu. Está hablando ahora. Es como decir un grito de guerra. Si nosotros somos espirituales, alcanzamos a leer la Biblia con ojos espirituales y a percibir y a ser dócil a la voz de lo que el Señor me está ordenando, cómo tiene que ser mi estilo de vida y cómo yo tengo que caminar y cómo yo tengo que andar. Y mi andar tiene que ser bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso ahí el Espíritu se usa en letra mayúscula, no minúscula. Está hablando no del espíritu humano, sino del Espíritu que hemos recibido. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Y dice andar en el Espíritu con E mayúscula, refiriéndose, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Se necesita darle el control, el gobierno al Espíritu. Si es que yo quiero. Y mire, el Espíritu Santo de Dios no actúa, no obra automáticamente en el corazón del creyente. Él no actúa así. Él actúa cuando el creyente cede el gobierno, cede el control, se rinde completamente a la voluntad, porque no somos robots. Por eso es que Pablo decía, por gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Cómo, Pablo? Por gracia. Porque ¿sabe por qué? Porque la gracia, una iglesia que no está viviendo la gracia, no está conociendo a Dios. Solo una iglesia que aprende a vivir en la gracia está conociendo a Dios. Y vivir en la gracia es darle todo el control al Espíritu. Amén. Es depender del Espíritu. Y para eso se necesita dominio propio. Para poder decirle a la carne, no. En otras palabras, el Espíritu Santo pone freno a los deseos carnales. Es un freno. Es como que usted está manejando, ¿no? Y usted sabe que ve un peligro, usted frena. Cuando el Espíritu Santo de Dios está gobernando su vida y usted le ha dado el control, Él le dirige y ¿sabe qué pone en su vida? Un freno a los deseos carnales. Ya no es el deseo, el instinto, la inclinación baja, pecaminosa, que antes gobernaba en tu vida, la que va a seguir gobernando. Ya no. El nuevo nacimiento del Espíritu de Dios produce en tu corazón nuevos deseos. Amén. Que son los deseos del Espíritu. Pero estos van a encontrar una oposición, porque el cristiano también cuenta con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza débil. Por eso que cuando usted va a encontrar que usted va a querer leer la Biblia, se le va a hacer difícil. Pero póngase a ver un canal de televisión, una película, no se le hace nada difícil. ¡Ay, usted hasta se ríe, salta y todo! Póngase a leer la Biblia a ver si también hace así, prueba lo mismo. La carne un ratito le hizo así. ¿Qué me pasa? Hay un conflicto, hay una lucha. La carne le va a decir, oye, pero ¿tú qué quieres hacer? Que yo esté ahí pegado en ese libro. Pero el Espíritu te dice, al estar al frente de este libro, estás delante de Dios. Amén. Si tú eres espiritual y eres en el Espíritu, tú sabes que cuando te acercas a este libro, te acercas a Dios. Lo amas, la medites. Un ejemplo que le doy, hermano. ¿A cuánto se les hace fácil orar? Uy. ¿A cuánto se les hace fácil arrodillarse y estar ahí? Eso es muy fácil. ¿A cuánto se les hace fácil estar una hora de rodillas? Solo una horita, nada más. ¿No? Una horita al día de rodillas. Eso es muy fácil, hermano. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay un conflicto entre dos naturalezas. Dos naturalezas. ¿A cuánto se le hace fácil tener las 24 horas del día llevando cada pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo? Y usted se da cuenta que es un conflicto. Y por eso se necesita desarrollar una disciplina de autocontrol
en la vida pensante, en lo que tú sientes, lo que tú ves, en todo, hermano. Para poder vencer esta carne. ¿Cuántos creen que pecaron ahora en esta fiesta que pasaron? Que ofendieron a Dios en algo. Mis santos en Cristo, consciente o inconscientemente, muchas veces no nos damos cuenta. Pero ¿sabes? Vivimos en un mundo donde una de las estrategias que más hoy el enemigo usa, ¿sabe cuál es? El entretenimiento. Es una de las cosas que más está destruyendo también la comunión espiritual. La comunión espiritual está siendo destruida mucho por el entretenimiento en estos tiempos. Preferimos el ver algo, el sentir algo, el conocer algo, pero el asunto es que siempre la carne te invita a hacer cosas que van contra el espíritu. Contra el espíritu. Y entonces, si nosotros nos ponemos a leer, después del versículo 17, del 18, hasta que llegamos al 22 y al 23, va a hablar de las obras de la carne que se oponen para que en tu vida se desarrollen estas virtudes santas que el Espíritu de Dios las desarrolla en aquel que tiene la nueva naturaleza en Cristo Jesús. No es solo una virtud, no es solo una cualidad. Tenemos que entender que más allá de una virtud, que más allá de una cualidad, estamos hablando de una nueva naturaleza, que tiene que ser algo natural. El espiritual, ¿se acuerdan cuando empecé a darle estas virtudes? En el primer ejemplo que les di como el niño, cuando vine al mundo, ¿no? El niño cuenta con todo lo necesario para vivir en este clima, en esta vida. Simplemente tiene que desarrollar todos los sistemas digestivos, musculares, del hueso, de todo, e ir creciendo, ¿verdad? O usted puede exigirle a un niño de 2 años, ¡ya crece! Usted puede decir así, ¡ya te quiero grande! Y súbito se va. No, tiene un tiempo, un proceso. Bueno, así tiene que ser en el espíritu. Algo natural, que usted ha recibido nuevos deseos, una nueva inclinación que da el espíritu, una nueva motivación, una nueva orientación. Usted ya cuenta con un nuevo espíritu, una nueva mente. Es algo natural. Usted no viene al templo porque, tengo que ir a escuchar al pastor. Ya llegó el pastor, ya hay que escuchar. Usted no viene. Mire, el espiritual no viene a la iglesia por un hombre. El espiritual sabe que forma parte de un programa que Dios ha establecido en su vida. Él forma parte de una nueva familia. Amén. Que está siguiendo su corazón y su vida, fundamentándola en la doctrina de la palabra de Dios. No es un hombre. No es un hombre que enseña y que predica. Porque yo, o el pastor, o cualquier otro, puede mañana ya no estar. Y por eso se acaba la iglesia. Sí me estoy explicando, hermano. Hoy, ¿por qué las iglesias se están vaciando? Hoy, ¿por qué las iglesias están en crisis? Hoy, porque estamos en una decadencia espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el juicio, y se lo vuelvo a repetir, el juicio ya empezó por casa. El zarandeo ya empezó por casa. Porque el juicio de Dios empieza por la casa de Dios.
¿Se acuerda que antes que venga la pandemia, y una vez más se lo recuerdo, que le dije, viene juicio? Y prediqué sobre que está puesta el hacha. ¿Se acuerda que le dije? Y vino el dueño de la viña y dijo, ¿y qué hace este árbol? Es el tercer año que vengo. Y no da fruto. Y le digo al viñador, córtalo. ¿Para qué ocupa la tierra? Si no sirve, no da fruto. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? Amén. Y le dije, viene juicio. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a empezar a cortar. Y el juicio empezó por casa, hermano. Tenemos que ser espirituales para discernir los tiempos finales. Si hoy el mundo está siendo bombardeado con tantas mentiras y con tantos engaños, con tantas filosofías huecas, con tantas doctrinas del demonio, ¿saben por qué? Porque empezó el juicio. Porque empezó el juicio, hermano. Y tenemos que saber discernir. Y la gente que está creyendo a tanta mentira forma parte de ese juicio. Porque la Biblia dice que Dios los entregará en los tiempos finales a la gente. Serán como los días de Noé. Y en los días de Noé había tanta corrupción, tanta maldad en aumento, tantas mentiras apoderándose de las mentes y los corazones. Y la Biblia dice que Dios los iba a entregar a una mente reprobada. Quiere decir que la mentira que hoy está apoderándose de tantas mentes y de tantos corazones forma parte del juicio. Forma parte del juicio. No es la filosofía que está ganando terreno. No, hermano. Es el juicio de Dios que se está manifestando. Dios en vida está abandonando al ser humano, entregándole a una mente reprobada para que crea las mentiras a fin de que se pierdan. Pero esto lo logra ver el espiritual. El carnal no lo ve. Ni lo discierne así. Hermanos, es tiempo de tener un conocimiento no intelectual, sino espiritual de las Sagradas Escrituras. Porque hemos entrado en los tiempos finales. Y hay gente que está abandonando la iglesia y cree en su mente una mentira, que aman a Dios. ¿Cómo tú puedes amar a Dios y no amar a su esposa, a su novia? Es un engaño. Porque yo no puedo decir, Marco, yo te amo a ti, te invito a ti, para tu mujer no me la traiga. Con ella nada que ver. Ah, sí, pero yo amo a Dios, pero yo no voy a ninguna iglesia. Esas mentiras están haciendo nido aquí. Ay, pastor, ya se desvió del tema. No, estamos hablando del conflicto espiritual. Amén. Son 8 puntos, estoy en el primer punto. Amén. Son conflictos, hermano. Y es hora de pararse, por eso se llama templanza. ¿Sabe por qué? Porque sin el dominio propio es imposible que usted llegue a ser templado, firme, estable, dueño de sí mismo, donde nadie lo mueve. Usted no es de doble ánimo, usted no es como la ola que va y viene. Y santos del Señor. Por eso, desarrollar el dominio propio es de valientes. Es de gente decidida. Es de gente, cuando aquí dice andar en el Espíritu, está hablando de una decisión firme
firme, estable, donde tú dices, ahora me tiro a la guerra. Ahora voy a aprender a caminar. En este año hay que aprender a caminar. ¿Dónde? En el Espíritu. El que camina en el Espíritu se va a encontrar con tantas dificultades, porque no lo van a aceptar, lo van a creer loco, fanático. Ah, tú eres uno de esos, aleluya. No importa. No importa, hermano. Pero andar en el Espíritu cuesta. ¿Sabe? Lo primero que hay que aprender a vencer este año es a nosotros mismos. Hermanos, vaya conmigo al libro de Colosenses. Voy a resumir rápidamente. Capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto al dominio propio. Hacer morir es una responsabilidad nuestra. No es una responsabilidad de nadie más. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí va a hablar de los deseos que habla en Gálatas 5:16, que se oponen a los deseos del Espíritu, deseos carnales, fornicación. Y esta palabra viene de la palabra porneia, que significa todo acto ilícito sexualmente. Eso involucra el adulterio, la pornografía, el exhibicionismo, la violación. Eso tantos extravíos sexuales significa. Y dice, hacer morir estas pasiones, estos deseos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, o sea, incontrolables, que no las pueden controlar. Sin Cristo, el hombre vivía así. Malos deseos, avaricia, que es idolatría, o sea, tener una conducta destructiva totalmente. Porque quien se deja llevar por todo esto, no solo se destruye a sí mismo, sino que destruye a los demás, hace daño. Sin embargo, Pablo, ¿a quién está escribiendo aquí? ¿A la iglesia o al de afuera? A la iglesia. Y está diciendo, ahora ustedes tienen el poder, cuentan con un poder, el poder del Espíritu, para hacer morir en ustedes el viejo hombre que está viciado con tantos deseos engañosos. Ahora tienen que creer que Dios ya lo hizo en la cruz. Cristo dio muerte a todos estos deseos carnales porque llevó a la cruz nuestro viejo hombre. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol? Ustedes tienen que creerlo y ahora vivirlo. Darle muerte en su propia vida a todos estos deseos. ¿Por qué todavía existe el pecado en la iglesia? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia no se acaba el pecado. Y uno de los pecados más terribles que hoy se está cometiendo dentro de la iglesia son pecados inmorales. ¿Cuántos en secreto todavía siguen practicando la pornografía? ¿Ah? ¿Cuántos todavía en su corazón abrazan pasiones desordenadas? ¿Usted le ha dado muerte a todas estas cosas o no? O sea, la palabra de Dios nos confronta. Y tenemos que ser sinceros. ¿Cuáles son los pecados, pasiones, deseos que todavía vive? Que no le hemos dado muerte. Pero aquí dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar una lista. Y llega al versículo 6 y dice, cosas por las cuales, ¿qué?
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y compara aquí al hombre, al cristiano, le está diciendo, porque bíblicamente sin Cristo éramos hijos de desobediencia. Pero ahora en Cristo somos hijos de obediencia. Y la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los que no hacen morir esto en su vida y siguen comportándose como hijos de desobediencia. Y entonces, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Traer disciplina. El que es hijo de Dios viene disciplinado por Dios. Muchas veces dicen, ay pastor, usted no disciplina. ¿Y sabe a veces cuál es el problema? Es porque se esconde el pecado. Si usted le dice, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Mentira. ¿Cuántos pecados escondidos tiene? Andando en tantas cosas, en pleitos, celos, ira, contienda, teniendo un corazón dañado. Y ese es el problema, hermano. Por eso es que, imagínense por qué se tiene que seguir predicando y Dios amonestándonos, porque estamos en conflictos. Y ahora por eso dice, hacer morir. Estamos en guerra. Hay que hacer morir. ¿A quién? Darle vida a ese viejo hombre con sus malos deseos. O sea, en otras palabras, Pablo dice, tú tienes que matarte a ti mismo. ¿Cómo? Dándole muerte a todo lo terrenal en tu vida, a todas estas pasiones, a todos estos deseos, a todo. Uy, Dios mío, comienza a dar una lista. Y comienza a decir, versículo 7, las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Vivíamos ahí, en esas pasiones, en esos deseos. Ahora el 8 dice, pero ahora dejad también todas estas cosas. Y comienza a hablar, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus... Es clara la palabra, con sus hechos. ¿Esto es posible, pastor? Sí, es posible. Es que hay muchos que, miren, parece como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios había dicho, ahora somos libres en Cristo y podemos hacer lo que queremos. Y usaban esa libertad para seguir el pecado. Tanto Dios es amor y le perdona. Y 1 Corintios 6:12 Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me es útil. Una libertad que no es útil, no es libertad. Y Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de nada. ¡Wow! Y Pablo limita la libertad a un principio, al principio del amor. Y por eso en el contexto, si usted encuentra en el capítulo 8, 9, él sigue hablando. E incluso Pablo se abstenía, se privaba de deseos lícitos. Se privaba aún de descansos, de privilegios que él podía contar como apóstoles, por un principio, el principio del amor. Porque dice, hay muchos que bueno, para ellos es pecado comer carne que han sido sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? No es nada, dice Pablo. Pero si yo voy a comer carne y otro hermano me va a ver comer esa carne, dice, como él es débil, con una conciencia débil, me va a juzgar y voy a convertirme en piedra de tropiezo. Así que Pablo dice, aunque si yo tengo toda la libertad y sé que ahora en Cristo puedo comer eso, no lo como.
Imagínense esa es la verdadera libertad. Eso es vivir en el Espíritu. Es pensar en los demás. ¿Me estoy explicando? Y Pablo dice, y yo no quiero ser piedra de tropiezo por una comida para el hermano. Entonces, ¿sabe qué hago? Pablo dice, no como. ¡Tremendo! Pablo, la verdadera libertad en Cristo consiste en que tú no seas el centro, sino el Señor en tu vida y los demás. Al punto que Pablo dice, mire, yo puedo tener muchos privilegios como apóstol, pero aún de eso me privo por amor a ustedes. Me he convertido a todo, de todo un poco. Me he hecho insensato con el insensato, torpe con el torpe, sabio con el sabio. ¡Uy, qué! ¿Está entendiendo cómo vivía ese hombre? Eso es caminar en el Espíritu. Con tal de ganar alguno para el Señor. Tenía un discernimiento, una capacidad, una habilidad para discernir qué es útil y qué no es útil. ¿Qué edifica y qué no edifica? ¿Me explico, hermanos? Y para practicar todo eso se necesita dominio. Sin el dominio propio no bastaba la fe, no bastaba el conocimiento que tenía Pablo, no bastaba. Se necesitaba el dominio. ¿Me estoy explicando, hermano? No basta la fe, no basta el conocimiento, se necesita el dominio propio. Es el dominio propio, hermano. Santiago 3:2 dice la Biblia que todos ofendemos. Y miren lo que dice Santiago, se incluye él. Y dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo. ¡Aleluya! En otras palabras, para usted ser maduro espiritualmente, exige la Biblia que usted tenga dominio sobre su lengua. Que usted tenga dominio sobre su lengua. Si usted es un ser espiritual, está exigiendo la Biblia, porque dice este varón perfecto, quiere decir maduro, apto también de saberse controlar a sí mismo, incapaz también de refrenar todo su cuerpo. ¡Qué gloria! ¡Qué nivel! Pero para hacer eso se necesita tener templanza. Quiere decir dominio de sí mismo. Diga conmigo, dominio de sí mismo. Para desarrollar un carácter santo y piadoso se necesita dominio de sí mismo. Para desarrollar el carácter. Proverbio 16, 32, si no me equivoco. Pablo, la palabra de Dios, exalta el hombre que tiene dominio propio más que un soldado que conquista una ciudad, o sea, que ha vencido una guerra y que va a ser honorado. ¿Por qué? Porque es un victorioso, porque ha cogido una ciudad. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16. Siga conmigo, por favor. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. ¿Se enseñorea por qué?
porque tiene dominio de sí mismo. Que el que toma una ciudad, dominio sobre el espíritu de él. ¿Qué nivel? Eso tiene que ver con carácter. Y lo compara que es más fuerte que cualquier soldado, que cualquier hombre que ha desarrollado, qué sé yo, humanamente, tiene así, ¿no? Tanta preparación, al punto de tomar una ciudad. Y dice, ¿saben qué? Ese te queda chiquito para ti. Si tú has llegado a tener dominio sobre tu espíritu. ¿Cuánto hemos llegado a tener dominio sobre nuestro espíritu? Al punto de desarrollar un carácter que sabes controlar tu lengua y tus acciones. Eso se llama, y eso es parte del fruto del Espíritu Santo que desarrolla en el creyente. Y eso es parte de ser, de llegar a ser a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Si no me equivoco, el último versículo de Proverbio 25, sí, aleluya, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro, o sea, sin protección, donde el enemigo puede entrar. Proverbio 25, 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, en otra palabra, el enemigo puede entrar, hacer y deshacer, robar. ¿Sabe por qué? Porque aquí está hablando de una persona que no tiene dominio de sí mismo, la compara como una ciudad que no está protegida. Tremendo. Donde el enemigo entra y saquea y se roba todo. Y se lleva todo. Pero el cristiano ya no vive así. El cristiano, el Espíritu de Dios le da la capacidad de desarrollar en su vida un dominio de sí mismo, donde sacrifica su cuerpo, amén, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ya no presenta más sus miembros al pecado, sino a la justicia y a la verdad. Mire la mentalidad que Pablo presenta en Romanos capítulo 6. Y vaya conmigo a la palabra de Dios. Perdónenme si estoy corriendo. Y él compara cuál es el espíritu de la mente de un cristiano espiritual. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, desde el 11 leamos, dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el espíritu de la mente de un cristiano. ¿Cómo se ve? Muerto al pecado. ¿Para qué? El versículo 2. No reine, subraye en su Biblia la palabra no reine. En otra palabra, no gobierne, no controle, no dirija, no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y el adjetivo mortal que está hablando aquí, hermano, está hablando de acciones externas que se ven, que son visibles y que dañan el testimonio. Por lo tanto, Pablo está diciendo, ustedes no tienen que tener acciones que reflejen que en su vida reina el pecado todavía. Ni en palabras, ni en gestos, ni en miradas, ni en decisiones. Uy. Por eso habla del cuerpo mortal. Porque se tiene que ver y manifestar en las virtudes santas de Cristo a través de este cuerpo mortal en el creyente. Y para eso se necesita dominio propio.
Dice, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y eso es posible sin el dominio propio? No es posible. No es posible, hermanos. Por eso es importante. Y sigamos, hermanos, y ya con esto quiero terminar, resumiendo rápidamente los 8 puntos. Busque conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Ahora es Pedro que se dirige a la iglesia. Que os abstengáis. Dominio propio. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra. ¿Se dan cuenta? Dos naturalezas que batallan contra el alma. Estamos en conflicto. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, conducta. Hablando de conducta ahí. Entre los gentiles. Está hablando de testimonio. Para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras buenas. Y con esto quiero terminar. Capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. En 1 de Pedro 4, 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, sin el dominio propio no seremos en grado de vivir en la voluntad de Dios. Se necesita, hermano, esta virtud. Es esencial. Es esencial para poder tener un estilo de vida agradable a Dios. Y vamos a evitarnos tantos dolores de cabeza. Tantos dolores de cabeza. Mis santos en Cristo. Este jueves me fueron a ver a la casa por una persona desahuciada. La mandaron a morir a su casa. Me llamaron y me dijeron: pastor, acompáñenos. Llegué a esa casa y prediqué. Cuando ya estaba terminando, llegó una señora. Me quedó mirando. Aquel joven, todo destrozado con su estómago, por aquí le estaba saliendo pus, está mejor, pero abierto acá todavía, como un saco que le quitaba. Mientras estaban predicando a Cristo, aquel joven comenzó, hubo un momento en el que se quebrantó. Y le dije: reconoce la gracia de Dios que te ha dado oportunidad. ¿Sabes? Jamás el hombre busca a Dios. Es Dios que busca al hombre. Diciendo que no somos nosotros los que hemos venido a buscarte, es Dios que ha venido a buscarte. Entró una señora y comenzó a abrir su corazón y me dijo: ¿usted es Héctor? Yo no le conozco. Me han hablado de usted, que usted es muy bueno. Yo me quedé así: o sea, el único bueno es Dios. Pero algo que pudo abrir más el corazón a mí. Yo no sabía. Pero aquella persona me dijo: usted es el pastor Héctor. Me han dicho que usted es muy bueno. Y yo dije: mire lo que es, ¿no? Muchas veces querer desviar las cosas que estábamos hablando de Dios. Porque en realidad yo no soy bueno. Soy igual que todos ustedes. Soy un fruto de la gracia de Dios. Nada más.
Porque cuando el Señor me ha mostrado, mi corazón me ha asustado de mí mismo. Y el Señor me ha dicho, tienes que morir. Tienes que matar esto en tu vida. Darle muerte a esto. Y saben que yo anhelo y de todo corazón deseo que Dios en este año nos ayude a crecer a su imagen. Porque Él sí es bueno. Y que el mundo pueda reconocer a Cristo en nosotros. ¿Saben? El que es de Dios va a permanecer en Dios. El que no es de Dios no va a permanecer en Dios. Estos son los tiempos finales, donde Dios está puliendo, limpiando. No se va a llevar una novia sucia, puerca al cielo. Se va a llevar una novia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que es en grado de tener la imagen del varón perfecto. Y es hora de crecer, hermano. Y esta semana una vez más me pidieron, pastor, ore para que acá necesitamos una iglesia. Uy, ¿por qué no hace por acá una iglesia? Es que no hay que hacer iglesia por hacer, hermano. Pero ¿saben cuánta necesidad hay de gente que quiere de verdad? ¿Y saben qué nos hace falta? Obreros. ¿Y saben por qué falta obreros? Porque falta gente dispuesta a obedecer esta palabra. Termino diciendo, hermano, que Dios nos quiere templados, firmes, estables, que no cedamos al pecado. Póngase de pie. Y dígale, Señor, perdóname. Necesito crecer a tu estatura. Necesito ser como tú. Y traigo mi corazón, Señor, ante ti. Ayúdame, Señor. Pon en mí esa hambre, despierta en mí esa sed por ti. Quebrántame, Señor, dígale. De corazón, dígale, Señor, yo lo que necesito es ser quebrantado. Yo lo que necesito, Señor, es un toque santo tuyo en mi corazón, en mi vida. Yo lo que necesito, Señor, es que abra mis oídos y mis ojos espirituales. Lo que necesito, Señor, es que tú, Señor, hagas en mi vida algo diferente, algo nuevo. Ayúdame, Señor, a seguir tus pisadas. Dígale de todo corazón, Señor, necesito un renovamiento espiritual en mi espíritu, en mi corazón. Señor, ese milagro solo lo puedes hacer tú.